Eric, estamos, pero al minuto clavado, ¿verdad? Gracias, Daniel. Vamos a dar paso Gracias a entonces. todos. Damos paso entonces a Eric. Eric, bueno, pues yo Eric te he presentado antes. Eric voy a hacer una cosa porque voy a hacer una cosa que te va a avergonzar. Tiene un historial potentísimo, pero además tienes un montón de premios. Por eso digo que te voy a avergonzar porque los voy a enumerar. En Estados Unidos, por Technology Headlines de USA, y además muy reciente, en 2019 te nombraron uno de los 50 CEOs más admirados, pero has tenido pues reconocimientos como uno de los 100 líderes de futuro. Recuerdo este además, en el 2009, que me hizo mucha ilusión verlo, como empresario del año y diferentes reconocimientos. Has tenido un montón de éxitos. A mí siempre me ha admirado lo que conseguiste hacer con Polimita, ¿vale? Que igual me dices, pues José, pues no es lo que me pareció que fue mi logro más difícil y tal, pero sinceramente, o sea, arrancar una compañía tan avanzada, tan innovadora como Polimita, de tecnología en Barcelona, no recuerdo cuántos erais, 2 o 3 socios, pero chalaos, sin un gran, enorme respaldo detrás, convertirla en un líder absoluto mundial, con Gartner respaldándolo y acabar teniendo a todo un Red Hat llamando a la puerta para comprarla, pues a mí siempre me ha parecido un logro absolutamente difícil. Y tienes muchos más, ¿vale? Pero ese en concreto a mí me pareció muy memorable. No digo nada más de ti, te cedo totalmente la palabra y el escenario y te agradezco mucho el ratito que compartes con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Y la verdad es que sí que me ha sacado los colores y alguna que otra lágrima de emoción, porque, bueno, siempre es bonito escuchar palabras así. Te lo agradezco mucho. Am, bueno, como sabes, y me presento un poquito también más a todos, yo vengo a hablar aquí de startups, que este es mi universo. Esta empresa Polimita Technologies que mencionaba antes José Luis y que se terminó vendiendo a Red Hat o IBM, eh, realmente empezó siendo una startup, empezando de cero, ¿no? José Luis me pidió que viniese hoy aquí a hablar de cómo llevar una startup de 0 a 100, ¿no? ¿Qué retos y consejos para un crecimiento rentable? Y es lo que voy a hacer. Y me voy a tomar la licencia de hablar desde mis propias experiencias. Y además de Polimita, mi empresa a día de hoy es B Combinator, que es una incubadora y aceleradora de startup. Por lo tanto, tengo numerosos ejemplos, ¿no?, que poder compartir con vosotros, con la audiencia, para tratar de aconsejar lo mejor posible para aquellos de vosotros que os planteáis iniciar una startup desde cero y llevarla a 100 lo más rápido posible y de manera rentable. En B Combinator, nosotros estamos recibiendo aproximadamente entre 100 y 200 aplicaciones de emprendedores para entrar en la incubadora o en la aceleradora. Depende de la fase en la cual se encuentra el proyecto que nos presentan. Y tomando este ejemplo de José Luis de las trufas escondidas, claro, entre 100 y 200 solicitudes mensuales, no podemos obviamente apostar por todas, por lo tanto tenemos que saber detectar cuáles son aquellas trufitas que podrían tener posibilidad de un crecimiento rentable y de triunfar. Y por lo general, como promedio, escogemos 3. En B Combinator, en los últimos 3 años, hemos ayudado a crear y lanzar con éxito unas 20 startups por año. ¿Qué criterios utilizamos? Y buscamos un balance de estas 4 cosas que veis aquí en pantalla, ¿no? Estas son nuestras patas para tratar de detectar esas trufitas. Esas 3 de 100 o 2 de 200
que seleccionamos cada mes, ¿no? Primero miramos al equipo. Voy a profundizar después en esto, ¿no? Creemos que en el equipo se inicia todo. Ese equipo es el encargado de desarrollar un producto que tenga un encaje en un mercado determinado, con el objetivo de alcanzar y convencer a los clientes. Este es un poco el criterio que utilizamos en general. Y a continuación voy a empezar a hablar precisamente del cliente. ¿Por qué hablo del cliente? Muchos emprendedores, muchas startups olvidan que la condición necesaria y suficiente para crear una empresa es tener un cliente, es poder servir a un cliente. A veces vienen buscando inversión, vienen buscando alguien que apueste por ellos, cuando quien debería apostar por ellos es el mercado, es el cliente. Empezar con un cliente, una empresa, tiene muchísimas ventajas. Y nosotros solemos recomendar a los emprendedores que empiecen a desarrollar clientes antes que desarrollar productos. Porque si consigues un cliente, le escuchas y detectas qué necesidades tiene ese cliente, tú puedes validar, desarrollar y mejorar tu producto para ese cliente y luego ampliarlo a todo el mercado. Puedes construir un producto que realmente cubra una necesidad. Y además, siendo pagados por eso. Por lo tanto, tu cliente se convierte en tu inversor. En vez de estar buscando venture capitalists, buscad clientes que te financien las etapas iniciales de vuestra startup. Si consigues clientes, los inversores van a confiar y van a apostar y van a querer invertir en la empresa después. Pero si no consigues clientes, ¿por qué un inversor va a ir solo por la fe en que tú vas a desarrollar algo potente? En el día de hoy hemos escuchado muchísimas técnicas, procedimientos, enseñanzas, sabiduría sobre marketing, sobre venta. Me ha encantado escuchar a todos los ponentes porque me ha ayudado a refrescar muchos de todos esos conceptos y además he aprendido de cada uno. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una startup que está en cero, que tiene que empezar, que todavía no tiene un producto? ¿Qué marketing puedes hacer de un producto que no tienes? ¿Qué estrategia de venta, de funnel puedes hacer si todavía no tienes clientes o no tienes unos mensajes elaborados para lanzar al mercado, ¿no? Por eso, lo que yo recomiendo es buscar un cliente que tenga una necesidad. Y lo recomiendo porque lo he aplicado. En Polimita, que los veis aquí arriba, pues así fue la creación de Polimita, que José Luis mencionaba antes al inicio, fue a partir de detectar las necesidades de un cliente. Os voy a decir qué cliente, fue la Fira de Barcelona. Había un proyecto para la Fira de Barcelona que tenían necesidad de automatizar la creación de todos sus portales. Imagínense, la Fira de Barcelona necesitaba, tenía, me parece que unos 40 o 50 ferias a lo largo del año y organizaba además unos 80 congresos a lo largo del año. Quería que cada feria y cada congreso tuviera su web, su portal. Estamos hablando de inicio de los 2000. Pues bien, esa fue la necesidad detectada para ese cliente. Y como yo no tenía producto, lo que hice fue buscar un producto que me permitiera
hacerle una oferta a la Fira de Barcelona y llegué a un acuerdo con una plataforma de gestión de contenidos de Estados Unidos que se llamaba ATG Dynamo. Fuimos a presentar y ahí competimos contra otros competidores. En aquel momento era una startup verdaderamente en cero, sin un producto, sin un mercado, prácticamente sin equipo, era yo, pero con la mejor propuesta de valor para FIRA Barcelona. Y en una competición contra IBM, contra PricewaterhouseCoopers y contra otros, ganamos el proyecto. Y ahí nos pusimos en marcha a servir a este cliente. Y fuimos escuchando cada vez más al cliente y detectando nuevas necesidades que tampoco cubría esa herramienta ITG Dynamo, que eran automatización de procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa desde que un cliente de FIRA Barcelona solicitaba exponer en una feria determinada, ¿no? O cuando venían los clientes, cómo gestionar la logística del alquiler de parking, los restaurantes, los hoteles alrededor de la organización de la feria. Pues de escuchar al cliente, fuimos desarrollando como parte de ese proyecto que ya nos pagaba el cliente, una herramienta para automatizar los procesos. Y esa fue la versión 1 de Polimita, que era una herramienta de automatización y gestión de procesos de negocio. Os voy a poner otro ejemplo. Es una startup de B Combinator que precisamente he estado reunido esta mañana haciéndole mentoring. Se llama eGrupa. eGrupa quiere disrumpir en el mundo de los viajes de grupo para eventos deportivos. A mí me encantan ellos porque de alguna manera están siguiendo los mismos pasos que os he comentado que seguí yo con Polimita. ¿Ellos qué han hecho? Pues empezar a vender viajes como agencia de viajes, viajes a grupos. Y han llegado a acuerdos pues, con el Fútbol Club Barcelona, con organizadores de eventos deportivos, etcétera, etcétera, y han conseguido pues, tener una facturación de 1,8 millones de euros en 2 años, vendiendo viajes. Y con el dinero que ganan, están financiando el desarrollo de un producto que les permite automatizar toda la creación de valor alrededor de los viajes de negocio de los viajes de grupo para deporte, sin necesidad hasta ahora de acudir a inversores. Para concluir, empezar por un cliente. Segundo, ok, cuando tú tienes un cliente, tienes que ver cuánto mercado hay, porque si es único de su especie, es complicado. En el caso de Grupa que comentaba antes, pues el mercado es gigantesco, porque todas las personas que van a viajes deportivos o que viajan con un propósito deportivo, por ejemplo, un grupo de jugadores de pádel que compra una villa de lujo, ¿no?, en una playa paradisíaca en la República Dominicana, que tiene al lado canchas de pádel, ¿no? Entonces tienen esa combinación de turismo con deporte. O sea, el mercado de Grupa es infinito, pero el mercado de empresas que organizan ferias y eventos ya no es tan grande, ¿no? Entonces, hay que calibrar bien cuál es el mercado. En cuanto a mercado, hay 2 parámetros que normalmente valoramos. Uno es el tamaño de mercado, como hemos dicho antes. Dominar un mercado es genial. Si lo dominas y eres el número 1 en ese mercado, no te hace falta que
que sea muy grande. Si tú eres propietario de un nicho, porque tienes el 80% de la cuota de mercado, pues esto está genial, ¿no? En este sentido, pongo un ejemplo de que por ahora, una startup que también estamos aquí acelerando en B Combinator, se llama Dedomena.ai, de Artificial Intelligence, que está centrada en dominar el nicho de la privacidad de los datos. Ellos que hacen, anonimizan grandes volúmenes de datos para que una empresa pueda o una organización pueda compartir los datos respetando la seguridad, la privacidad, etcétera. Y además tienen la capacidad de generar datos sintéticos, o sea, aprende de los datos para generar nuevos datos. Y es actualmente muy demandada, puesto que todo el mundo está queriendo hacer inteligencia artificial, pero es que no puedes hacer inteligencia artificial si no tienes datos. Y Dedomena precisamente lo que hace es habilitar que las empresas puedan tener acceso a datos para poder hacer inteligencia artificial, aplicaciones analíticas, etc. Ellos están muy centrados en dominar un nicho. Muy bien. En el lado opuesto, tenemos a otra startup que se llama Floodforce. Antes, alguno de los ponentes hablaba de que a día de hoy el email marketing todavía funciona, ¿no? En Floodforce, en un mercado tan grande pero a la vez tan competitivo, está centrado en competir contra los grandes players del mercado como HubSpot, Salesforce y otros, con herramientas, una suite que tiene varias herramientas para automatizar el marketing y la gestión comercial. Fundamentalmente, automatización del marketing. Es un mercado gigante, muy competitivo, donde a veces alguien dice, ¿por qué vas a entrar en un mercado tan competitivo? Pero el cálculo que ellos hacen es, pero es que es tan grande que si yo me llevo un pequeño trocito de ese mercado, pues ya triunfo. Y si además, después que los clientes, que el mercado valore y valide que yo ofrezco lo que ofrecen los grandes más barato, empiezo a añadir técnicas de inteligencia artificial y otras tecnologías y otras aplicaciones que los grandes no tienen, pues podré llegar a convertirme en unos pioneros, de los pioneros o de los primeros del sector. Es un recorrido muy similar al que yo hice con Polimita, ¿no? Cuando yo empecé Polimita, la gente me decía, pero ¿cómo te vas a meter en un mercado donde tus competidores son IBM, son Oracle, es Microsoft, etcétera, ¿no? Y mi cálculo fue similar al que ha hecho Floodforce. Yo voy a tratar de hacer mejor y más barato lo que hacen ellos. Y una vez que lo consigan, voy a añadirle piezas inteligentes que ellos no tienen para poder ser referenciado como uno de los más importantes players del mercado. Y así fue. La otra componente de mercado es si foco en un sector o multisectorial. Entonces aquí, en el caso de Polimita, que tenía clientes dispares, además fui viendo que este primer cliente Feria de Barcelona no habían tantas ferias, por lo tanto yo tenía que ampliar mi gama de clientes. Me centré en desarrollar una aplicación que pudiera servir para empresas de cualquier sector. Hospitales, ayuntamientos, empresas industriales, universidades, multisectoriales. Porque yo no sabía o no fui capaz en las etapas tempranas de tener muchos clientes del mismo sector. Por lo tanto, me lo tuve que jugar a una herramienta que sirva todo. Finalmente, con el tiempo, resultó que fuimos muy fuertes, por ejemplo, en el sector hospitalario. Pero eso al cabo de años. Pero en las etapas iniciales de la empresa nos la jugábamos mucho si apostábamos por un solo sector, porque no sabíamos si iba a haber la demanda suficiente. En cambio, mi empresa posterior a Polimita, que fue Strands, fuimos capaces de que los primeros 4 clientes potentes fueron bancos y ya orientamos la empresa en una serie de aplicaciones para banca, para fidelizar clientes bancarios, análisis de financieros, de proyecciones de cash flow, predicciones de cash flow a futuro,
predicciones de churn de clientes, etcétera, etcétera. Una suite de distintas aplicaciones orientadas al sector financiero. Y conseguimos pasar de 4 clientes iniciales a 750 bancos en el mundo entero. Ahí veis 2 maneras de jugar en el mercado, ¿no? Todo depende de cuál es el product market fit que consigas encontrar, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente pata, que es producto. Cuando eres una startup, no tienes un producto, tienes que crearlo desde cero. De ahí la importancia del famoso MVP, el mínimo producto viable. O sea, no pretender tener un producto completo, sino poner foco en desarrollar únicamente aquella funcionalidad o aquellas pocas funcionalidades que den un valor concreto al cliente. Porque si te centras en desarrollar el megaproducto, pues vas a quebrar porque no tendrás capacidad financiera y recursos humanos suficientes para poder desarrollarlo. Por lo tanto, keep it simple. Desarrollemos lo más básico que cubra una necesidad del cliente, que me permita a mí vender a un cliente. Eso es la parte mínima. Y la parte viable es que realmente funcione y permita al cliente hacer el ciclo completo y tener una experiencia de usuario completo para resolver esa necesidad completa. No confundamos un MVP con un prototipo. O sea, un MVP es un producto que tiene que funcionar, que tiene que permitir al cliente resolver su problema y brindarle una excelente experiencia de usuario. Cobra importancia el desarrollo ágil del producto, ir iterando ese producto mediante pequeños lotes de desarrollo, mediante pequeños mini proyectos, no más allá de semanales, para ir puliéndolo, mejorando, adaptando, añadiendo o quitando funcionalidad hasta encontrar el product market fit, el encaje perfecto del producto en el mercado que hemos definido antes. A esto hay que añadirle el estudiar constantemente qué hace la competencia y cómo lo hace para poder ir orientando nuestro producto a ofrecer una propuesta única de valor que nos diferencie de la competencia. Por poneros un ejemplo, aquí os he puesto el logo de Seedfy, que es una startup que automatiza todo el ciclo de vida de los contratos. Es una legal tech y que empezó, su MVP fue coger un Word, un contrato en Word y parametrizar de forma automática aquellas variables, partes variables de un contrato. Un contrato puede tener 20 cláusulas con mucho texto, mucho volumen de texto, pero en cada cláusula o en algunas de esas cláusulas hay aquellas cosas que son variables, desde el nombre de la empresa, quién firma, cuál es el precio, los plazos de pago, la jurisdicción del contrato, etcétera, ¿no? Pues identificando esto, y con esto ya da valor. Con ese mínimo producto viable ya da valor. Una empresa que tiene sus contratos ahí en Word, pues los pasa por esta solución que tiene esta Seedfy y de alguna manera le parametriza esos contratos para que estén listos para que o bien los comerciales, o bien los abogados, o bien los administrativos puedan rellenar esas variables para cada caso. Y ese fue el producto mínimo viable y empezaron a vender esto a empresas y a bufetes de abogados. Poco a poco, para no haceros la historia completa, fueron siguiendo ese ciclo de iteración y terminaron
con una plataforma que automatiza contratos. Todos los contratos están totalmente automatizados y toda la interacción se hace dentro de la plataforma, donde invita a las distintas partes a venir y que sea el cliente quien rellene su parte, o sea el proveedor quien rellene su parte. Siguiente iteración, todo lo que es la negociación del contrato. Descubrieron que en una empresa una negociación de un contrato podría tardar meses. Mi experiencia personal con Strands es que después de un ciclo de venta B2B con bancos que podía tardar hasta un año o incluso en ocasiones más de un año, todo el proceso comercial, los bancos, una vez que me decían, vamos, adelante, quiero comprar, entraba eso en el ciclo legal para firmar el contrato y a veces podía tardar un año más. Ellos descubrieron cuáles son las razones por las que un contrato se tarda tanto en firmar por las distintas partes, sobre todo para grandes empresas, y han conseguido automatizar para eliminar fricción en las negociaciones y que toda la negociación se conduzca online. Y eliminar fricción, estrés, agendas de reuniones. No hace falta hacer agenda de reuniones. Luego se dieron cuenta que aunque ya es un commodity en el mercado, pues es importante, una vez que está negociado el contrato, añadir la firma. Integraron los distintos proveedores de firmas digitales y además añadir una componente propia de firma digital. Y luego, ahora ya están vamos a automatizar lo que ocurre después de que el contrato está firmado. El ciclo de vida del contrato durante la ejecución del mismo a lo largo del tiempo. Y en eso están. Han ido siguiendo este modelo iterativo, siempre estando en el mercado, siempre ganando clientes y estando en el mercado y aprendiendo de ellos e iterando a la siguiente fase de desarrollo del producto. Por último, el equipo. Es verdad, empecé con el cliente, pero la realidad es que el equipo es la pieza más importante de todas, porque es quien hace posible todo lo demás. Es quien hace posible ir a buscar clientes, es quien hace posible analizar y entender bien el mercado, es quien hace posible desarrollar el producto. ¿Qué consejos les puedo dar con respecto al equipo? Es que el equipo emprendedor cumpla con las 10 o 12 características del emprendedor exitoso, que esto es otra charla que con mucho gusto os puedo hacer otro día o podéis buscarla en Google, que la he explicado en varios eventos. Y no solo que el equipo emprendedor, sino tratar de contratar empleados que en la medida de lo posible también cumplan con esas 12 características de emprendedores exitosos, que os la voy a mencionar brevemente. La capacidad de tomar riesgos. Ser muy instintivos, o sea, darle rienda suelta al instinto. Estar autoinspirado para ir cada día a echar el resto en la empresa. Y además, capacidad para inspirar a los demás a que te sigan, porque no podemos hacer las cosas solas. Necesitamos motivar a todo el equipo para que nos sigan subir la montaña. Ser trabajador, sudar, ser los más trabajadores. Como decía Edison, el genio es solamente un 10% de inspiración, pero un 90% de transpiración. Ser tenaz. Hay muchos obstáculos a lo largo de la creación de una startup. Nos vamos a caer muchas veces y tenemos que ser capaces de levantarnos. Y además ser resiliente. No solo de levantarnos, sino de levantarnos con resiliencia. Levantándonos siendo capaces de adaptarnos a las circunstancias, de aprender de esas caídas para no volvernos a caer y de levantarnos mejor. Ser ágiles en la toma de decisiones. Ser detallistas. Tenemos que ser excelentes en todo lo que hacemos.
Si vamos a desarrollar un producto, nuestro producto tiene que ser excelente, no bueno. No basta con ser bueno, tiene que ser excelente. Para ser excelentes hay que prestar atención a todos los detalles. Capacidad de adaptación, porque en etapas tempranas de una empresa hay que saber detectar cuándo hay que adaptarse, cuándo tener toda la flexibilidad para poder pivotar y cambiar. Ser altamente competitivo, ser emprendedores y empleados íntegros y tratar de que en todo lo que hagamos causemos un impacto positivo al mercado, a la sociedad, al planeta. Estas cuatro patas no te, tienen que estar siempre equilibradas, porque si te falla una pata, aquí tenemos un chita viejo que le falla una pata y no puede correr. Pero si tienes las cuatro patas, podemos crecer de 0 a 100 a toda velocidad y siendo rentables. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Qué puntualidad estamos teniendo. Estoy, estoy realmente impresionado. Muchísimas gracias. Lo pones aquí y lo explicas y entonces, pues bueno, pues suena fácil. Yo que he vivido y te he observado, o sea, lo que hablabas de Strands y decías, pues empezamos vendiéndole a 4 bancos y luego pues teníamos 600 no sé cuántos a nivel mundial. Bueno, pues tú lo sueltas así, pero, pero eso no es fácil. Eso no es fácil. Así que los consejos que nos has dado me los tomo muy, 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 muy en serio, porque vienen de una persona que dice de forma fácil cosas tan complicadas como las que has conseguido. Así que me lo tomo como un destilado alquímico de reflexiones de éxito.